Bueno, muy bien, me voy a permitir presentar entonces a la moderadora de este conversatorio, doña Catalina Pereira Hernández, docente en el área de inglés con una experiencia de más de 22 años como académica a nivel superior. Le interesan temas relacionados con educación, gestión e innovación educativa y ha desarrollado un particular gusto en investigar sobre lingüística aplicada, neurolingüística, el aprendizaje de lenguas y la comunicación intercultural. Actualmente se desempeña como docente e investigadora para la Cátedra de Lengua y Cultura de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED y también como vicerrectora de docencia de esta universidad. Ha sido una de las impulsoras del Boletín ARGE y de la Unidad de Formación en Mediación Pedagógica del Centro de Formación Tecnológica y Tecnología Educativa. Bienvenida de nuevo, doña Catalina. Muchísimas gracias, doña Virna. Me voy a permitir presentarle a nuestros compañeros que nos acompañarán esta mañana en esta conversación. Pretende este espacio ser un espacio de interaprendizaje, de comunicación y sobre todo un espacio para externar y compartir con todos ustedes los pensamientos y las experiencias de los compañeros de esta mañana. Tenemos a mi derecha a don Beltrán Seco Villalobos, ese don, no, a Beltrán, ¿verdad? A Beltrán. Nació en Madrid, España, y desde el año 2004 reside en Costa Rica, orientador en un centro educativo de primaria en el Ministerio de Educación Pública, docente de la Universidad de La Salle en Costa Rica, estudiante del doctorado en Educación con especialidad en Mediación Pedagógica de la Universidad de La Salle. Bienvenido, Beltrán. Doña Cruz Prado ya no necesita más presentación, ya nos la presentó doña Virna, nuestra invitada especialísima esta mañana también. Rocío Castillo a mi izquierda, doña Rocío Castillo Cedeño, doctora en Educación, con mención en Mediación Pedagógica, magíster en Administración Educativa y en Psicopedagogía. Durante 15 años laboró como docente de educación preescolar, 5 años como decana de la Facultad de Educación de la Universidad de La Salle, en Costa Rica, y durante 1 año como vicerrectora académica en esta misma universidad. Actualmente se desempeña como académica investigadora de la División de Educación Básica del Centro de Investigación y Docencia en Educación de la Universidad Nacional de Costa Rica. Autora de varios artículos de pedagogía y de los libros La conciencia cósmica en la primera infancia, Reflexiones paradigmáticas, Propuestas biopedagógicas y un acercamiento a la espiritualidad de las niñas y los niños, y Mediación pedagógica para la primera infancia, Reflexiones desde el sentir y el pensar. Bienvenida, Rocío, muchas gracias. Y Dora Araya, nuestra querida Dorita, docente, capacitadora de la Universidad Técnica Nacional, querida amiga también. Su primera carrera fue la carrera de Derecho, ejerció como abogada varios años, hasta que hace unos 10, intentando construir un sentido de vida y dándose cuenta del punto crucial que como humanidad vivimos, se encaminó a los campos de la transformación en la educación. Halló en la mediación pedagógica, en el pensamiento complejo y decolonial, nuevos paisajes cognitivos y vitales con una potencia enorme de transformación. Su interés es precisamente ese, la transformación de la educación, de nuestros modos de pensar, de existir, de producir y de validar el conocimiento. Posee un doctorado en mediación pedagógica y es parte de la comunidad de aprendizaje que conforman quienes median en el doctorado de educación con énfasis en mediación pedagógica, fundada por el maestro Francisco Gutiérrez y doña Cruz Prado. Bienvenida también, doña Dora. Pues con este panel de lujo vamos a tener una conversación. La dinámica que vamos a seguir precisamente es, vamos a tener unas preguntas generadoras y los participantes van a irnos contestando esas preguntas, pero dialogando entre ellos. Y además al final vamos a tener la oportunidad de contar con preguntas por parte de ustedes. En primer lugar quisiera lanzarles la siguiente pregunta. El maestro Gutiérrez y el señor Daniel Prieto decían que la mediación pedagógica o es una práctica o no es nada. ¿Cómo interpretan ustedes desde sus experiencias estas palabras? Yo creo que ellos nos previenen de caer en las disociaciones a que fuimos adiestrados en la educación moderna mecanicista.
en donde disociamos práctica de teoría, en donde disociamos corazón y razón, y en donde sobre todo nos disociamos nosotros mismos creyendo que estamos fuera del mundo que conocemos. Entonces creo que al ellos decir o es una práctica o es nada, es que si usted no lo corporaliza vitalmente, no vive la mediación, es nada, no opera, no potencia, no produce. Creo que por ahí podría yo entender, digamos, la predicción que él nos hace, porque bien que sabía y bien que conocía, digamos, nuestro entrenamiento en la educación que habíamos crecido. Bueno, dando continuidad a las palabras de Dora, realmente más que una práctica creo que es una vivencia y al no vivirse no existe. Entonces pienso que definitivamente como vivencia parte de ese saber, de ese sentir de los seres humanos de los que aprendemos. Y también parte de esa sensación maravillosa de estar vivo. Desde ese marco de reflexión, definitivamente la meditación nos invita a acercarnos a ese sentido de vivencia y esa posibilidad de encuentro con nosotros mismos, con las personas. Cuando dialogo acerca del tema escrito en relación a mediación pedagógica para la primera infancia, pero no tiene nada diferente en relación a mediación pedagógica para adultos. Parte de la ternura, de la mirada amable, de la posibilidad de una sonrisa, de un acercamiento genuino con el otro. Y definitivamente esa existencia de la mediación parte del hecho de ese acercamiento, de ese acompañamiento que hace un rato Daniel nos decía, nos acercaba amorosamente con su texto también, y un excelente ejemplo de mediación también, el podernos acercar desde el corazón, desde ese sentido profundo de vida. Bueno, yo creo que lo que nos invita es que tenemos que, si bien es cierto, como decía Dora, la educación tradicional nos han enseñado que lo importante es la transmisión de información, de conocimientos, ¿verdad?, de conceptos. Hay que ir mucho más allá de eso, ¿verdad?, que la mediación pedagógica es una práctica donde ponemos en juego todo nuestro ser, ¿verdad?, no solamente la parte conceptual o teórica, que eso está ahí, pero que hay que darle un sentido. Y ese sentido se lo vamos a través de lo que nos plantean en el libro, a través del interaprendizaje, ¿verdad?, donde reflexionamos, ¿verdad?, no solamente con el texto, sino que también con las otras personas, con mi contexto, ¿verdad? Y eso es muy importante porque tiene que ver con que tenemos que generar prácticas que transformen nuestro propio ser, ¿verdad? Y eso no lo hace, como decía bien Daniel, eso no lo hacemos, eso no lo hace un mediador o una mediadora, eso es una cuestión personal, es una transformación que tiene que realizar cada uno, ¿verdad? Y esa práctica, siento yo, así lo siento y lo percibo, tiene que ver con algo que en el doctorado vivenciamos todos los días, y es que no se trata de replicar lo que dicen las otras personas, sino que se trata de reflexionar y construir nuestros propios conocimientos, ¿verdad?, a partir de nuestra propia vida, ¿verdad? Porque si no hacemos eso, no construimos, ¿verdad?, no generamos, no producimos esos conocimientos de vida, la práctica de la mediación pedagógica se queda en nada. Es decir, no habría una mediación pedagógica, no estaríamos hablando de mediación, sino que hablaríamos de otra cosa. Entonces, creo que eso es muy importante, tiene que ver con esa reflexión y esa apropiación conceptual que yo le doy sentido a mi vida y que por lo tanto parte no solo de mi relación con el texto, sino conmigo mismo, con todas las personas con las que trabajo, ¿verdad?, o que están a mi alrededor, tiene que ver con todo eso.
qué torta, como me está oyendo Daniel, y yo me voy a inventar una cosa a partir de las reflexiones con Francisco, y no sé si va a estar muy de acuerdo, pero voy a ver cómo paso el examen. Precisamente la disociación que sufrimos con el pensamiento moderno a través de todas las etapas de nuestra educación hace que la educación sea un producto que, muy por el contrario, en vez de integrarnos, nos disocie. Creo que por ahí la mediación pedagógica trata de buscar soluciones, y trata de buscar soluciones a problemas que son los que evidencian esta disociación en nuestra práctica cotidiana, cuando nosotros estamos con nuestros aprendientes. Por ejemplo, la preeminencia de la clase expositiva. El proceso centrado en el docente, en el aula y en el texto. El exceso de información descontextualizada. La orientación hacia el tema y no hacia la interlocución o al aprendiente. La ausencia generalizada de tratamiento pedagógico en nuestras clases. El desentendimiento por parte de las instituciones de cómo el estudiantado aprende. Y la escasísima producción discursiva, tanto de parte de los profesores y profesoras como del estudiantado. Por eso yo creo que la mediación es una propuesta alternativa que se centra en lo pedagógico, en el aprendizaje de los y las participantes, con recursos que permitan no solo aprender del texto, sino y fundamentalmente del contexto. No sé si alguno quiere complementar otra cosa de lo que... Solamente una idea de escribir muchas cosas y no ninguna las escribí. Eso es parte de este encuentro, de este conversatorio. Prieto nos dice: mediar es cercanía sin invadir y juego de distancia sin abandonar. Me encantó, porque definitivamente esa influencia sutil, esa sensación de cercanía respetuosa, amorosa. Yo quisiera lanzarles una pregunta que generalmente nos lanzan aquí en la universidad, especialmente a los compañeros de la unidad de mediación pedagógica y del Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa. Esta es una universidad técnica. Nuestra oferta educativa está centrada en carreras de ingeniería, también tenemos carreras en el área administrativa y bueno, estamos en la Semana de la Imagen, tenemos una hermosísima carrera de fotografía y tecnología de la imagen, pero tenemos una misión importante en la formación técnica. Y entonces viene la pregunta de los docentes. Bueno, ese discurso de la mediación pedagógica suena bellísimo, pero ¿cómo se come ese discurso de mediación pedagógica en una clase de matemática, de química, de cálculo, de ciencia aplicada? ¿Me ayudan a contestar? Sí me gustaría intentar entre todos, de contestarla. Hacer una reflexión antes de contestar la pregunta, que me parece muy importante para una universidad técnica. Es que nosotros siempre tenemos como en el imaginario que la hominización de nosotros se gesta a partir del lenguaje. Y cuando hablamos del lenguaje, pensamos que es en la palabra. Pero no. El lenguaje primero que tuvimos los seres humanos fue lo gestual, fue a través de los gestos. Y justamente nace, crece y se desarrolla la tecnología a la par del desarrollo del lenguaje gestual. Yo creo que esa es una cosa fundamental porque ahí vemos el tema tan profundo de la hominización y tiene que ver, está intrínsecamente ligado al desarrollo de la tecnología. Muchas gracias. Bueno, una de las cosas más lindas de la mediación pedagógica es que el profe no tiene que saberlo todo nunca. Somos profesores también aprendientes. Entonces no piense que yo tengo la respuesta a esa palabra, pero tal vez entre todos sí que podamos formular para pensar juntos lo que dice Carla. Porque sí que yo en algún momento que
aquí estuve dando cursos de mediación pedagógica, salía. A mí me gustaría que pensáramos universidad, cuando decimos técnica, ¿a qué estamos dejando fuera? Porque me parece que estamos disociando algo ahí. Como si la técnica no tuviera nada que ver con la creación, con la comunicación, con el otro, con la otra, como si eso fuera un espacio que se aprende en silencio y en soledad. Entonces, desde los abordajes de mediación pedagógica, no es así, es decir, puedo aprender matemática con otro y a partir de hallazgos que yo haga y de pensamiento que desarrollo, pensamiento vital, a partir de una información que alguien media para que yo conozca. Pero el tratamiento de esa información y el aprendizaje de esa información ya puede ser mediado desde la enseñanza, en donde yo soy el que lo sé todo y se los dicto, ustedes lo aprenden sin crear, sin producir, sin pensar, sin aplicar, sin pensar el contexto y lo recitan en un examen para aprobar, o podemos mediar procesos de aprendizaje para que esa información logre emerja en contextos vitales y al encuentro con otros, y sobre todo sea creadora y productora y no meramente digerida y bulímica, diría. Yo tengo una profesora mía que yo quiero mucho que se llama Denise Lafanovic, que habla de esa educación bulímica. Entonces por ahí podríamos intentar un abordaje, es decir, la técnica no se disocia de lo humano. Al contrario, y creo que esa es una de las disociaciones del conocimiento de la modernidad, una ciencia sin conciencia, y es justamente una de las oportunidades de transformación que podemos por ahí pensar juntos, como les dije, es juntos pensar desde otro lugar. Freire decía una frase que para él la coherencia es la unidad entre el pensamiento y el acto, entre la comprensión crítica y la acción transformadora. Entonces lo que hablábamos ahora, la coherencia pedagógica tiene que ver con esa unidad, con que la técnica, como decía ahora Dora, no está reunida con lo humano, con hacer una mediación pedagógica desde la alegría, desde la libertad, desde el placer, desde el amor, ¿verdad? Y creo que eso es parte de esa coherencia pedagógica. Para mí es clave y es básico cómo me posiciono yo epistemológicamente. Es decir, si yo estoy promoviendo dentro de mis prácticas la enseñanza, estoy desde esa mirada de la enseñanza, o estoy desde una mirada, como decía Daniel, donde acompaño y promuevo aprendizajes. Entonces, ahí tiene que haber una coherencia en todas mis estrategias de mediación, donde yo tengo que ser coherente porque es toda una unidad, ¿verdad? Entonces, ahí es donde incluye lo que decía Dora ahora. Si yo quiero promover aprendizajes y creo en la mediación, como dicen Francisco y Daniel, como un acto comunicacional, yo tengo que producir como mediador y mediadora también textos mediados desde la forma, desde el tema, desde el aprendizaje, y no solamente textos que no están mediados, sino que tengo que darme cuenta que el aprendizaje se da en interacción, y en esa interacción está todo eso, ¿verdad? Yo veo que esa coherencia tiene que ver con eso. Igual la organización, la comunidad donde se desarrolla, por ejemplo, un proyecto educativo, tiene que tener esa misma coherencia epistemológica, ¿verdad? Y eso para mí es fundamental, ¿verdad? Lo vivimos en el doctorado. En el doctorado construimos, producimos, ¿verdad? A partir de nuestras propias vivencias, de nuestro propio diálogo con los autores, con los compañeros y con uno mismo, cómo va produciendo eso. Yo creo que eso es la base. Por eso decíamos antes que la mediación pedagógica, si no se da en la práctica, no es nada, no puede existir, no se puede. Beltrán nos acaba de hablar de esa coherencia pedagógica, entonces la pregunta sería, ¿qué significa para el resto de ustedes esa coherencia pedagógica de todo proyecto de educación basado en la mediación? Creo que me quedé un poquito en la pregunta anterior y la voy a ligar con la coherencia.
La pregunta anterior me remite a 3 principios claves básicos de la mediación pedagógica, que es la intencionalidad, el significado y la trascendencia. Definitivamente, todo proceso pedagógico que tome en consideración esa intencionalidad clara de qué estamos haciendo en ese proceso, ese significado, esa trascendencia, va a incluir a la mediación pedagógica, independientemente de que sea una universidad técnica u otra. Por otra parte, es importante entender que la mediación no parte del contenido, parte del sentido. Y al no partir del contenido, eso nos dice también mucho. Nos dice que igualmente, si tomamos en consideración una mediación que parte del sentido, va a estar presente en todo proceso pedagógico. ¿Qué significa coherencia? Bueno, coherencia significa la posibilidad de entender el contexto, que el proceso pedagógico sea pertinente, contextualizado. Definitivamente se media desde la cultura, desde el lenguaje, desde las relaciones. Entonces, la coherencia va a estar ubicado o va a tener coherencia, va a tener significado desde esa posibilidad de entender el contexto como un elemento más en ese proceso de mediación. Por supuesto que entra el diálogo, la ubicación de dónde nos posicionamos a nivel de poder. Estamos aprendiendo todos. Beltrán ahora nos decía paradigmáticamente dónde nos ubicamos, en un paradigma de la enseñanza, un paradigma del aprendizaje. Si nos ubicamos en un paradigma de la enseñanza, por supuesto que vamos a estar pensando en cómo yo quiero enseñar, qué cosas quiero brindar a esa comunidad en la que estoy. Si parto del hecho del aprendizaje, voy a partir de la persona y de la vida misma. Eso es parte de esa coherencia que tenemos que considerar. Yo quiero que no nos perdamos en el sentido del poder. El profe siempre tiene poder y va a tener poder. Evalúa, es fundamental. Entonces, lo importante es el ejercicio del poder. Primero, reconocer que sí tenemos poder. Eso es importantísimo. Y no decir, no, yo soy igualitita a los estudiantes, aquí todo es muy horizontal. Mentiritas. Entonces, primero reconocer que tenemos ese poder. Y el otro tema es cómo ejercemos ese poder. Si es un poder autoritario, vertical, o si es un poder que se ejerce a partir del acompañamiento, un trabajo mucho más amoroso. Yo creo que eso es importante tenerlo bastante claro, porque si no, esto parecería como, bueno, en la mediación entonces todos somos exactamente iguales. Bueno, además que no somos iguales, esta es la otra maravilla de la mediación. O sea, todos y todas somos diferentes. Una de las cosas que a mí me atrae más de la mediación es que permite trabajar en la diversidad, porque al trabajar yo desde el aprendizaje, no estandarizo a las personas. Justamente se trabaja desde la diversidad. Y esa para mí es uno de los puntos fundamentales que nos aporta la mediación. Bueno, yo creo que en cuanto a esta coherencia es terrible encontrar en estos días en ningún lugar se da. Pero eso no quiere decir que no se esté construyendo o que esté emergiendo de formas muy dispares en muchos sitios, yo considero que el doctorado es uno de esos sitios más al margen, pero donde va emergiendo otro tipo de metáfora generativa del mundo, por decirlo de otra forma. A mí me gustaría tal vez entender que la mediación pedagógica no se adhiere a si vivimos dentro de una metáfora mecánica del mundo, simplista del mundo. Ahí la metáfora no encuentra condiciones para la emergencia de lo que es una mediación pedagógica. Porque porque está todo lineal, a causa, tal efecto, no se comprenden los procesos de autoorganización y de emergencia
que tienen que ver con la mediación pedagógica. En la canción que le dedicaron a Francisco hablaba de autopoiesis y mediación pedagógica, autopoiesis y mediación pedagógica. Entonces, comprender la mediación pedagógica o hacerle emerger o crear las condiciones para participar en ella en un escenario en donde vemos el mundo de manera lineal, mecanicista, disciplinario, racional, la criatura no nace. Cuando empezamos a cambiar esa metáfora generativa en común, porque tampoco se vale si yo solo la hago, porque yo sola no puedo, pero cuando tenemos con el otro, con otro, que ya empezamos a ver el mundo desde un todo autopoiético. Autopoiesis es un término que significa creación de nosotros mismos. El organismo humano es autopoiético porque se crea a sí mismo a partir de unas condiciones dadas. Entonces ahí tienen que ver procesos de autoorganización y emergencia que tienen que ver con la mediación pedagógica. Entonces, para volver a lo de coherencia, yo diría también que a mí me gusta o no es que me guste, pero también tenemos que aprender a trabajar en la incoherencia, porque por ahí estamos en este momento, en este mundo, hasta que a lo mejor logremos emerger a otro sitio. Entonces siempre va a haber dificultad, porque siempre estamos muy impregnados de la metáfora de control, de disciplina, de individualismo, de individuos normalizados. No nos relacionamos como singularidades en el encuentro, sino llegamos a una clase y todo es como un todo homogéneo, ¿verdad? Pero poco a poco eso, al irse quebrando, se pueden generar otras condiciones. Las formas de evaluación, por supuesto que tienen que ver. Si yo intento mediar pedagógicamente, pero luego meto un examen con marca y con X, disocio, y ya ni ellos, ni yo, ni nadie. Entonces, o rellenen los espacios con la palabra correcta, como si hubiera un mundo dado y no nosotros configuramos el mundo al conocerlo. Entonces yo creo que hasta por ahí, pero que no pasa nada con la incoherencia, que todos la tenemos, es parte pero que sí que hay que trabajarla de muy diversos campos y estarla trabajando como un camino que se hace al andar y seguir construyendo esa otra metáfora generadora de vida autopoiética que nos aleje de la mecánica disciplinaria, mecanicista, lineal, fragmentaria, demás, panóptica, en donde hay unos controladora y nos lleve a encuentros más vitales, más productivos, más creadores, en donde sea la ética de encuentro y no la del control la que predomine, ¿verdad? Por ahí yo abordaría sin concluir, porque claro. Yo creo algo, para apuntar algo muy rápidamente. Claro que tenemos que jugar con las incoherencias porque son parte de la vida cotidiana, ¿verdad? Lo importante es que, como decía ahora Cruz, hay que estar dándose cuenta, el estar autorreflexionando dónde están las incoherencias. Yo creo que no sé si una clave para eso a nivel, no sé, en un proyecto de educación, tiene que ver también con el compromiso que yo adquiero o sea, no sé, como educador, como mediador, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a ese compromiso, si yo tengo un compromiso claro, ¿verdad? Voy a tener un compromiso por estar revisándome constantemente desde la autorreflexión, de esas incoherencias y a partir de ahí crear condiciones de aprendizaje, promover aprendizajes y no establecer o no promover estrategias que están basadas desde la enseñanza, ¿verdad? Creo que es muy importante el estar en esa revisión y ese compromiso que yo asumo como mediador o como mediador. ¿Es como trabajar desde el paradigma de la enseñanza? Por supuesto, porque tengo el poder, tengo el control y yo soy el que sé todo, ¿verdad? Cuando yo estoy en un paradigma desde el aprendizaje, tengo que asumir que lo que decíamos ahora, no sé todo, evidentemente tengo una posición de poder, pero también tengo que aceptar con humildad que no puedo responder a todo, ¿verdad? Que también tengo que generar las condiciones para que los demás también generen esos aprendizajes. Quisiera leer 2 reglas de oro de la mediación pedagógica, planteamientos de Francisco y Daniel. La pedagogía es la promoción del aprendizaje y en consecuencia la enseñanza
será tanto más válida cuanto más promueva el aprendizaje. Entendemos por mediación pedagógica el tratamiento de los contenidos y formas de expresión de los diferentes temas a fin de hacer posible el acto educativo dentro del horizonte de una educación concebida como participación, creatividad, expresividad y relacionalidad. Este conversatorio, bueno, yo estoy realmente muy emocionada y muy imbuida en el conversatorio, pero me parece que sería muchísimo más enriquecedor si abrimos en este momento el diálogo con el público. Cuando estábamos organizando esta actividad, los compañeros me decían, ¿y usted al final va a hacer un resumen? Nada más a forma de anécdota quiero contarles pues, lo que conversamos. Y yo les decía, no, fíjense que cuando a mí me llegan esos mensajitos por la web y por WhatsApp y por correo, que son verdaderas reflexiones, y empieza uno a meterse en esa reflexión y al final 10 diapositivas de la interpretación que se supone que yo tengo que tener de esa reflexión, ya. A mí me mata esa reflexión. La interpretación es personal y tiene que marcar lo que tiene sentido para mí. Entonces, si queremos que este conversatorio nos sirva como un espacio y un punto de encuentro y de reflexión, tiene que partir de la autopoiesis, ¿verdad? Entonces, no esperemos un resumen al final, queremos más bien seguir conversando y abrir en este momento el diálogo. Yo creo que todos estamos convencidos de cuál es nuestra misión. Y el asunto es que tenemos que promover el tratamiento individual, dándole el derecho, las posibilidades, las velocidades diferentes de aprendizaje, etcétera, etcétera, a cada persona y no verlos como un grupo donde todos son iguales, etcétera, etcétera, y donde todos vamos a construir juntos el conocimiento. El problema es que toda la institución es lineal. El problema es que los grupos son hechos por número. El problema es que dan 1 punto no sé cuántos profesores por tiempos docentes para cada cosa. El problema es que al final tenemos marcados en cuatrimestres, y si usted no llegó al final, a ese cuatrimestre con algo que es lineal también, que es una nota que decide si usted pasa o no pasa, nadie ni siquiera da los estándares de la nota. Si tiene 7 pasa, tiene 6 no sé cuánto se quedó, por punto 25. Entonces el problema es mucho más serio que algo que estamos dedicándonos entre obispos. O sea, todos estamos pensando en esto, que tiene que ser así. Pero ¿cómo lo implementamos? ¿Qué cambios tenemos que hacer en algo importante de las instituciones, que es la gobernanza? No solamente a nivel de rectoría, porque aquí no estoy hablando de eso, sino todos. ¿Cómo nos gobernamos todos? Que es una de las claves para el éxito de una institución. Porque usted me dice, claro, yo sé que le toca enseñar a unos muchachos y a unas muchachas un poco diferente que a otros cuál es la aplicación de una derivada de un orden y qué es su efecto benéfico en la vida y cómo nos ayudan a las interrelaciones. Y uno lo va a pescar en muy poco tiempo, porque van a requerir más tiempo, los tenemos que acompañar como tiene que ser, tenemos que darles el amor y el cariño para que comprendamos y que ellos también me enseñen a mí cómo hacerlo. Pero se acaba el cuatrimestre, 14 semanas y todo eso, y ellos no. O sea, a mí me gustaría mucho ver cómo piensan ustedes que verdaderamente debería ser. Entonces, ¿cómo hacemos para implementar esta cuestión en la vida real? Alguien dijo, en el doctorado nosotros lo estamos llevando, y está bien. La otra cosa es, el otro punto es cuando nos referíamos a una institución técnica, yo creo que no nos referíamos a una institución que no es que tenga amor o menos amor, pero es como se evalúan los conocimientos, aparentemente son diferentes. Usted supo la suficiente cálculo para pasar o para proseguir en su carrera, o la suficiente química o no. Entonces esas son cosas que a veces lo hacen a uno pensar, no en lo que debemos hacer, que estamos convencidos de lo que tenemos que hacer, por supuesto, es ayudarnos a cómo
desde arriba hasta abajo, todos podemos participar, porque esto no es una cosa de un profesor en un aula solo. Esto es una cuestión de toda una institución y todo un sistema, educativo. Me acuerdo que algo de esto hablamos cuando don Francisco vino acá también. Entonces, si el sistema educativo no te funciona, no vengas a trabajar. Pero yo no puedo. El sistema educativo, o sea, todo esto, nosotros tenemos regulaciones desde arriba para abajo, no solamente universidades. Dice Pablo Freire que cuando nosotros decimos que la educación no funciona, no es la educación lo que no funciona, es el sistema el que no funciona. Entonces, ahí estamos llegando. Bueno, Francisco siempre decía que la educación que tenemos en Costa Rica era perfecta. Para Costa Rica y el sistema que tenemos. Pero efectivamente ahí tenemos un punto de llegada que es muy complicado porque chocamos contra todo el sistema. Ahora, yo creo que si hay espacios en mi clase, individuales, donde sí puedo cambiar la dinámica del trabajo. Y esos espacios, primero, el cambio es personal. No voy a cambiar el sistema en este momento, voy a cambiar yo. Voy a cambiar mi forma de compartir, mi forma de generar espacios de aprendizaje. Y yo creo que tengo un espacio en la obra, y ese espacio es mío. Y ahí la creatividad tiene que emerger para ver cómo andamos medios esquizofrénicos entre lo que nos pide el sistema y lo que nosotros vamos generando. Yo creo que es medio esquizofrénico el asunto, pero ahí tenemos que tener una enorme creatividad para ir empatando ambas cosas. No, por supuesto, yo coincido plenamente, digamos, y ahí no sería otra cosa que la invitación a saltar al abismo del que hablaba esa poesía de Apollinaire, y que Francisco siempre, bueno, de hecho es como una poesía que nos da mucho sentido dentro del doctorado, cuando dice, se acercaron al abismo y dijeron, tenemos miedo, y él los empujó y volaron. Entonces, por supuesto, es un cambio profundo en todo nivel, de ética, de estética, de control y disciplina, a una de creación y producción y encuentro. Y eso lo emana todo. Pero por el otro lado, pienso yo a estas alturas que si las universidades no hacen esos cambios, van a quedar caducas. Y yo no creo que dentro de tanto tiempo, ¿verdad? Porque está emergiendo tantas posibilidades de aprendizaje y el mundo está cambiando tan rápido que también por ahí podríamos tener un apuro en decir cómo evitamos los tiempos que ya vienen y hagámoslo. Porque creo que muchos de los escenarios tienen que ver con que digamos al que Francisco nos convocaba a pensar. Entonces sí, y luego lo que dice Cruz, aquí mucha gente me decía cuando yo me dice, Dora, eso está genial, pero ¿cómo hacemos cuando esto y lo otro? Y mi respuesta era muy parecida a la de Cruz, no pasa nada, háganlo cuando puedan. Y hay una cosa que también de Francisco, vean, cuando la primera palabra que yo di a Francisco que me movió el corazón muchísimo, cuando yo había dejado de ser abogada porque no encontraba sentido a eso y me acerqué a una conferencia con Cruz y yo lo quería estudiar, porque si yo algo sabía en mi vida a esa altura era que estudiar no me iba a hacer más feliz. Y yo estaba en una crisis y los conocí y yo dije, estudiar. Mi mundo no es por ahí, yo necesito buscar sentido. Y yo lo veía en los estudios, ni en las universidades, ni en los títulos. Y Francisco estaba en una conferencia y me dice, pero vení a acompañarnos. Y dijo una palabra que para mí yo nunca había oído dentro de mi educación, desobediencia vital. Él aludió a la desobediencia vital. Y digamos que legitimó lo que yo estaba haciendo en ese momento. Y me dio calorcito en el corazón, que no es que estaba loca o esta no sabe ni dónde va, sino que estaba... yo dije, eso existe y eso lleva a algún lado. Entonces, desde ahí yo lo aprendí con todo el cuerpo. Cuando lo vi me emocionó y efectivamente a veces para generar la transformación, para encontrarnos
para aprender desde otro lado, hay que hacerlo desde una desobediencia. No, quería referirme a las ideas un poco o siguiendo más bien la línea de lo que dijo Cruz y lo que dijo Dora. Hay una ley del caos que tiene que ver con la influencia sutil. Definitivamente esa influencia sutil parte de ese efecto mariposa. Cada cosa que hago, por pequeña que sea, afecta al todo. Eso tiene mucho que ver con esa transformación y esa posibilidad. Empezar con pequeños cambios. Parecen mentiras, pero la sola disposición del aula, cómo disponemos el espacio físico, cambia las relaciones. El cambiar el lenguaje vertical de dominancia, el lenguaje agresivo, el lenguaje de violencia, también cambia las relaciones y cambia la forma de aprender. Entonces hay pequeñas cosas que parecen insignificantes, pero definitivamente funcionan. Y funcionan y se siente la diferencia. La gente se siente parte de ese proceso y al sentirse parte, comparte la palabra. El compartir la palabra es otra forma de encontrarse con la mediación pedagógica. Entonces esas pequeñas cosas realmente generan grandes cambios, grandes transformaciones. Nosotros día a día lo vivimos en los proyectos de investigación en los que no tenemos que poner nota ni meternos, digamos, en esa estructura, y nos damos cuenta que iniciamos pensando en que llevamos una planificación bellísima en la que el equipo de investigación llevaba la propuesta perfecta, nos encontramos con la gente y en el caminar. En ese caminar nos hemos encontrado las mejores rutas, nos hemos encontrado con otros aprendizajes que quizás no eran los que estaban propuestos en esa planificación inicial. Entonces, partir de ese principio fundamental, la incertidumbre que nos indicaba Francisco, es una idea clave, muy importante. Solo 3 acotaciones específicas a lo que mencionaba Francisco Romero, que me parece que son observaciones muy puestas en lugar y observaciones muy válidas. Y una reflexión anterior sobre el arte y la técnica. Comienzo por eso. Acabo de encontrarme en el libro de Lewin Mumford, el autor probablemente más importante en el análisis de la relación entre el desarrollo de la humanidad y la técnica. Su libro fundamental de 1932 se llama Técnica y Civilización, precisamente. Acabo de encontrarme un texto de Mumford que se llama precisamente Arte y Técnica. Y tenemos que recordar una cosa, no lo he revisado todavía, pero estoy seguro que va por allí, y aquí me guindo de Cruz. Tenemos que recordar una cosa, el proceso de desarrollo de la especie humana no solo fue a través del lenguaje, no solo fue a través de la técnica, también fue a través del arte. Arte, técnica y lenguaje fueron 3 elementos fundamentales para que la especie humana, para que nos hiciéramos seres humanos, para que nos construyéramos como seres humanos. Entonces nosotros no podemos establecer una división, otra vez, una separación, una segregación entre arte y técnica. No lo podemos hacer. Necesariamente tiene que estar ligado. Por eso aquí tenemos en una universidad técnica, a la entrada de este auditorio, un mural que hace referencia a la declaratoria del flamenco como patrimonio cultural de la humanidad. ¿Qué carajo tiene que ver el flamenco con la Universidad Técnica Nacional? Todo. Entonces no disociemos, es la primera, digamos, consideración que quisiera hacer. Pero la pregunta de Francisco, vuelvo a eso, es completamente válida. ¿Cómo hacemos en una universidad técnica que tiene características particulares en el desarrollo de sus programas, etcétera, para construir un modelo educativo basado en el aprendizaje? Bueno, aquí hay que recurrir a uno de los principales filósofos occidentales que se llama Mario Moreno Cantinflas. Y tenemos que recordar aquella frase de Cantinflas que dio título a una película que se llama Ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Construir eso, descubrir eso, buscar esa solución, encontrar la respuesta, que no puede ser general,
es lo que tenemos que hacer en esta universidad, y de ahí nuestro trabajo, nuestro énfasis en este tema tan importante. Tema que tampoco estamos descubriendo el agua tibia. El año pasado SINAES trajo un distinguidísimo profesor de física de la Universidad de Harvard que nos explicó cómo en Harvard cambiaron las lecciones iniciales, o las físicas iniciales, física 1 y física 2, cómo cambiaron el sistema de aprendizaje y cómo ahora física 1 se estudia con base en proyectos, y cómo hacen ellos para desarrollar una fórmula, un proceso pedagógico que permita que al muchacho no se le dicte y se le enseñe la segunda ley de la termodinámica, sino que la descubra a través de problemas y proyectos. Bueno, de eso se trata, eso es lo que tenemos que hacer nosotros acá. Pero construir un modelo pedagógico basado en el aprendizaje no es fácil. Y aquí dije específicamente construir, no dije implantar, porque ese modelo pedagógico que tenemos aquí en la Universidad Técnica Nacional no se puede aplicar por decreto, ni se puede aplicar por una directriz administrativa de la rectoría. Las directrices administrativas de la rectoría sirven para muchas otras cosas, no se engañen, pero para imponer el modelo un modelo educativo distinto, no, tiene que haber una participación y un convencimiento, y tiene que ser un camino construido con corazón, una vez más. Yo quería llamar la atención sobre que aquí ya hay respuestas. Nos están preguntando a nosotros respuestas, pero ahora me estoy acordando de Chela y todo el trabajo que hemos venido construyendo con el equipo, con unas experiencias maravillosas, con una creatividad desbordante y con una aplicación práctica. Y así como ellos, hay otros profesores y profesoras que han tenido propuestas. Yo creo que el tema es cómo organizamos esas propuestas y cómo podemos pensar en esa esquizofrenia total que yo digo, cómo podemos pensar en abrir algunos espacios para que converjan esas prácticas con los sistemas de evaluación y todo que tenemos que cumplir. No. Muy buenos días, tengan todos. Primero que todo, agradecerle al Boletín Abril por esta oportunidad, e incluso a mí personalmente por la oportunidad de participar escribiendo con el boletín, que nos brinda una gran oportunidad para poder exponer nuestras experiencias. Yo les voy a hablar como docente de esta Universidad Técnica y que he vivido toda una transición porque fui estudiante cuna, fui egresada cuna y parte de lo que es el plantel de profesores de la Universidad Técnica Nacional. La parte de pedagogía a mí me encanta, yo soy muy apasionada de esto, aunque no tengo ningún título en esto, siempre que haya algún curso o algo, a mí me encanta, me fascina, me apasiona, porque yo decidí renunciar a la parte de mi profesión pública para venir a enseñar. Decidí hacerlo por convicción propia, porque me encanta ver crecer a la gente, me encanta ver desarrollar. Y desde esa perspectiva, yo asumí el reto de ser docente de esta universidad. Y cuando entramos a un modelo holístico de la universidad, yo fui la primera en tratar de ver cómo me reinventaba por esta cultura que nosotros traemos de una formación tradicional que nos lleva de conceptos y de repetir conceptos como bonitos. Y a mí esa parte no me gusta. Entonces yo siempre me doy la tarea de reinventar cosas nuevas, procesos nuevos, técnicas nuevas en las clases. Yo creo que mucho de lo que ustedes están conversando en esta mañana, muchos de nosotros profesores ya lo estamos haciendo dentro de la clase. Lo que pasa es que, digamos, no es consensuado entre todos, pero jóvenes, es que incluso las condiciones a veces no se prestan. Por ejemplo, yo tengo grupos en la mañana, que son grupos pequeños, que a mí me encanta trabajarlos de una manera totalmente creativa. Pero los grupos de la noche son grupos de 30 y tantos gente de la noche. Entonces mis compañeros que dan el mismo curso mío, pues les va a ser un poco difícil trabajarlo de esa manera. Ahora, otra cosa muy importante, la parte que ustedes hablan mucho de lo lineal, del control, de la parte de exámenes y toda esta ocasión donde a mí me dicen, bueno, tienen que hacer exámenes teóricos. Y yo me he sentado a hablar con mis coordinadores y les he dicho, mire, yo creo que yo
puedo sentir mejor que los estudiantes comprenden todo el proceso de educación en ese curso si ellos me generan un proyecto. Si me generan un proyecto y me dicen que todo lo que vimos en la clase está inmerso en ese proyecto y que yo puedo realmente valorar y controlar de que sí hubo un verdadero aprendizaje. Entonces yo creo que nosotros sí estamos en un buen proceso de cambio, de crecimiento, de ir evaluándonos poco a poco, de ir reinventándonos, pero sí tenemos algunos problemas a nivel, como docente se lo digo, ¿verdad? Como docente, estoy desde la parte presente docente, donde sí el sistema a veces va en contra de lo que nosotros realmente queremos hacer. Porque se supone que yo tengo que hacer lo mismo que hacen todos mis demás compañeros en el mismo curso, formando cátedra, pero jóvenes, a veces eso es imposible hacerlo. Y aunque nos lo exijan, es imposible. Por la dinámica, por los grupos, porque tenemos diversidad de horarios. Estos espacios son hermosos porque nos enseñan, y cuando yo los escucho a ustedes, yo digo, Dios, gracias. Porque a mí me encanta ser ese docente que no es el que transmite información. O sea, yo le digo a mis docentes, yo soy 24/7 y en mi casa mi esposo y mis hijos me quieren hinchar. Cuando los domingos, todavía a las 10 y 11 de la noche, yo estoy contestando respuestas, contestando llamadas del teléfono. Profesora, que mire qué tal el proyecto. Profesora, mire, acuérdese qué tal y tal cosa. Mami, pero por favor, si tiene que tener su vida. No, yo siento que nosotros los docentes somos 24/7. Y eso está bien si lo disfrutamos, como ustedes dicen, la práctica de la vivencia. Ahora hace poco hice una investigación sobre una ponencia de Congreso Internacional de Recursos Humanos y tuve que buscar muchos libros en relación a lo que es el estudio de la pedagogía. Y hay un término que a mí me encantó mucho que dice que nosotros tenemos que trabajar en la incertidumbre, y es cierto. ¿Qué es lo primero que nosotros hacemos cuando llegamos a un curso? Hacer un diagnóstico para ver a nuestros estudiantes. Ya tenemos la primera premisa de esa situación en la que vamos a trabajar, con docentes, con aprendientes de diferentes formas de aprendizaje. Y hay que manejar esa situación para hacer una media, ¿verdad? Porque no podemos hacer 1, 2 y 3 y 4 tipos de modelos de aprendizaje. Tenemos que ir formando medias para tener una relación de una asimilación un poco más cercana a los objetivos que nosotros perseguimos dentro de los salones de clase. Eso nosotros lo estamos haciendo. Eso nosotros lo estamos tratando de cada vez ir reinventando. Pero sí necesitamos esa parte de que vean el trabajo que nosotros hacemos de los docentes en la clase. Nosotros no estamos bañando, nosotros estamos trabajando. Nosotros de verdad queremos hacer las cosas bien, pero incluso sí, a mí me gustaría que estos espacios en donde nos den la oportunidad de que ustedes sepan qué estamos haciendo y que nosotros podamos externar nuestras opiniones, sean más continuos. Porque estos proyectos a mí me fascinan y gracias a Jen por la oportunidad que me da de publicar y por la oportunidad que me dio de estar en esta mañana acá. Y a ustedes, panelistas, gracias. Muchísimas gracias. Por una cuestión de tiempo y orden, y como bien lo hemos analizado aquí, necesitamos tener nuestra intervención cultural como parte de la discusión esta mañana. Vamos a tener solamente 2 intervenciones más, aparte de la intervención que de seguido nos va a dar la señora Octavio. Quería compartirles una información que tuve y con mucho orgullo les digo, fue directamente Pablo Freire el que me lo dijo. Me dijo que por qué me preocupaba tanto el currículum. El currículum es un instrumento político. ¿Cómo un instrumento político? Yo creía que era un instrumento pedagógico. Dice, no, eso se inventó a raíz de la creación de los Estados-nación en Europa. Entonces, por ejemplo, París quería ser el Estado-nación, tenían que hablar francés, tenían que ser católicos, comer queso camembert y todas esas cosas. Entonces estaban los alsacianos, los provenzales, todos esos otros pueblos, pues todos tenían que hablar francés, todos tenían que pensar en francés. Todos tenían. Entonces, los 3 instrumentos que se utilizaron fundamentalmente también para nuestra colonización fueron el ejército, la religión y la educación. Y en la educación, como un instrumento fundamental, el currículum, porque el currículum es para estandarizar, para jerarquizar el conocimiento. Gracias, muy buenos días.
Yo me quiero referir a algo muy importante. Yo en el desarrollo de ese proceso educativo percibo 3 escenarios muy importantes que los cuales no podemos desligar uno del otro. Uno, la planeación, el otro, la ejecución y por tercero, la evaluación, que si bien lo hablaban ustedes se refirieron un poquito al término de evaluación. Y actualmente me pareció muy bonito el hecho, lo que se mencionó ahora, de la tecnología, porque también eso evidencia un cambio, ¿verdad? Y creo que para no estar desfasados en ese proceso de construcción del aprendizaje, se amerita un cambio que viene a tomar algo muy esencial, que es el proceso de contextualización. Ahora se habla tanto de la contextualización y de la pedagogía en sí, que a veces pensáramos que deberíamos de trabajar bajo una individualización de la pedagogía, es decir, una contextualización de cada miembro de los subgrupos con los que trabajamos. Y para todo esto yo creo que lo más esencial, y sigo pensando que no existe otra forma de cambio y de reconocimiento de qué es lo que tenemos que cambiar cuando desarrollamos procesos de autorreflexión de la práctica. Y eso creo que es donde tenemos el meollo del asunto. Desarrollamos prácticas exitosas, sin embargo nunca tenemos un fundamento basado en una autorreflexión del por qué lo hago. Me refiero a esto con un proceso de evaluación de mi práctica y un proceso de evaluación que no está existiendo completo a nivel de sistemas, que ahora nos referíamos también. Entonces, si podemos autorreflexionar, la evaluación me permite autorreflexionar. Recordemos que si evaluamos y no autorreflexionamos, la evaluación no sirvió para nada. Y si autorreflexionamos, podemos generar procesos de mejoramiento, nuevos escenarios de mediación pedagógica que hoy por hoy el mundo lo está exigiendo, y nuestros centros educativos públicos, privados, primaria, secundaria y educación superior también lo están exigiendo, porque la sociedad ha cambiado. Muchas gracias. Buenos días. 2 cositas, un comentario y una anécdota. Y yo creo, y también decirles que están logrando ese estímulo en los docentes de querer escribir, porque quiero decir tantas cosas con todo lo poquito que hemos hablado hoy, pero no sé si me va a alcanzar el tiempo. Voy a tratar de hacerlos un... Ahí está el G. 2. Ya escribí en el G, les voy a contar un poquito de lo que escribí, pero 2 conceptos que hoy me han movido el corazón y el piso, por así decirlo. Número 1, lo que dice don Daniel, en lugar de tristeza, a pesar de la alegría. Y así es, para la vida. Y el otro de eso me encantó, la desobediencia vital. Porque recuerdo cuando yo estudiaba administración de negocios y mi papá era docente y mi mamá también, solo que mi mamá era docente de corazón y de amor y mi papá era docente porque no le había quedado otra cosa. Entonces él me decía siempre, él tenía negocios y hacía un montón de cosas, o sea, no disfrutaba su docencia, pero entonces él me decía, mire, no se le ocurre estudiar educación, porque eso es lo peor. Estudie negocios porque ahí está la plata. No se le ocurre estudiar educación, y yo obviamente le hice caso, no fui desobediente, vital, en ese momento. Estudié negocios, estudié administración, me encantaba mi carrera, pero un día me encontré siendo docente. Entonces entré en crisis, así como usted me imagina. Y entonces yo decía, ¿por qué fui tan desobediente? Hasta que descubrí con la práctica que eso era lo que me hacía feliz. Entonces, en ese caminar y en buscar esa felicidad de todos los días, ¿verdad? Y con ese pleito mental que me tenía y existencial, dije, bueno, pero ¿cómo puedo yo de verdad
tal vez trascender este modelo de aprender, de marcar con X, y en una disciplina como es contabilidad, que ahora usted decía, ¿cómo le voy a decir yo Catalina dice que escriban lo que perciben? Las normas internacionales las tienen que percibir así, punto. Y el estado financiero le tiene que cerrar igual y si no se queja, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago yo para enseñar contabilidad de costos en una carrera como alimentos y bebidas y poder trascender? Y entonces ahí se me ocurre a mí que ellos tienen que aprender gramajes para empezar y de verdad que mis alumnos entran que no conocen la diferencia entre una libra de orégano y 10 gramos de orégano. Entonces yo les digo, hagamos una receta y ellos en la receta me ponen que el arroz con pollo lleva una libra de orégano. ¿Cómo hago yo para que aprendan? Entonces se me ocurrió una estrategia. Vamos a empezar a hacer y a construir. Y vamos a evaluar desde cómo buscar los precios, que vayan a ver los carritos al supermercado, ojalá los compren. Vamos a elaborar la receta, que es parte del currículum y del programa, pero lo vamos a hacer, lo vamos a construir, lo vamos a vender, se lo vamos a mercadear a la universidad, lo vamos a producir y vamos a hacer toda una actividad para que luego usted me diga que si el equipo se une, lo logra, que sí podemos volar, ahora que mencionaba el programa, el poema, y yo me sorprendí yo misma, porque eso no era lo que yo quería que me contestaran, ellos mismos hicieron una ruptura mental, y entonces yo me atreví a ir más allá. Ok, ¿cómo le vamos a poner? Ya que estamos aquí en el campo, ahí en ese picnic en la clase, ¿cómo le vamos a poner a la actividad que vamos a hacer? Y entonces dice, bueno, le vamos a poner mochileando, un paseo gastronómico y vamos a investigar sobre la cultura internacional gastronómica y eso es lo que vamos a hacer. Y bueno, y eso lo hicieron. Pero hicimos unas camisetas que decían, mochileando, un paseo gastronómico. Y para gloria de Dios, yo en esos días despuesito tenía un paseo gastronómico internacional, lo había planeado un viaje. Y me dice una alumna, profe, por favor, llévese mi camiseta. Ya verdad, que eso me emocionó. Y yo me llevé la camiseta que decía, mochileando, un paseo gastronómico, porque yo sentía que ellos iban conmigo. Y me comprometí a mandarles fotos. Y ahí tengo mi cómplice Marisol. Y yo le decía a Marisol, discúlpeme, pero yo aquí en el aeropuerto, primera foto. Y ellos me contestaron, si yo les muestro lo que esa actividad impactó a los muchachos en París, en Madrid, en un tablao, y yo todas las comidas, un amigo me dice, usted como que tiene un problema con la comida, eso lo supone, pero era un compromiso con ellos. Los postres, en París los postres, en la Torre Eiffel, en Praga. El asunto es que ahora, ayer, recibí fotos de los postres de una de mis estudiantes que los estaba viendo. Recibí fotos de otros que ya quieren viajar. Unos me llaman y me dicen, profesora, vámonos aunque sea a Guatemala, que está en promoción, y vamos a ir a conocer la gastronomía porque queremos volar. Yo creo que ellos, no yo, ellos hicieron que mi pensamiento, o sea, me volaron la cabeza. Mi papá, lo siento por él, pero soy una desobediente vital y gracias a Dios por eso. Pero fue lo que dijo Daniel, que la mediación había nacido acompañando a los estudiantes. Yo también te voy a decir, desde mi experiencia de vida de 50 años y después de una búsqueda, ¿verdad?, que tuve, para mí el ser docente es sumamente honroso en este momento, en este planeta. Yo todos los días cuando tengo la oportunidad, cuando estoy con el doctorado, cuando tengo la oportunidad de mediar procesos con ellos, de aprender, ¿qué es esto? Todos juntos, ¿no? Yo digo, qué afortunada, qué honra es aprender juntos, encontrarnos juntos, conversar juntos en este momento, en este planeta, en educación, con la necesidad de transformación que hay
Y claro, yo entiendo, o sea, para mí es una honra muy grande ser docente, muy grande. Hace algún tiempo, el año pasado, nuestro Consejo Universitario aprobó el modelo educativo institucional. Cuando hemos ido a presentar los ejes, los principios y los componentes de nuestro modelo educativo en las diferentes sedes de la universidad, la primera pregunta que emerge es: ¿y eso cómo se hace? Así como lo estamos haciendo hoy. No pueden haber recetas, y no hay recetas porque se parte de la diversidad y de la autotransformación. Hay que construirlo, como nos dijo el señor rector hoy, juntos. Es una apuesta colectiva, diversa, desde lo vital. No pueden haber recetas porque todos los lugares, todos los consejos, todos los profesores y por supuesto toda la comunidad estudiantil es diversa. Se construye desde la práctica de la vida cotidiana. Y por lo tanto, la apuesta para la construcción de ese modelo educativo es de abajo hacia arriba, no es de arriba hacia abajo. Yo quisiera cerrar diciéndoles que nuestro modelo educativo no disocia, integra, pero parte de una nueva visión de vida que tenemos que construir desde nosotros hacia los otros. Muchísimas gracias y espero que hayan disfrutado este conversatorio. Vamos, antes de dar el espacio para nuestro acto cultural, a proceder con la entrega de los certificados aquí, desde aquí mismo. Me permito dar lectura del certificado. Dice Universidad Técnica Nacional, Vicerrectoría de Docencia, Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa, Boletín Académico AG, confiere el presente certificado de participación a Rocío Castillo Cedeno en el conversatorio Mediación Pedagógica y homenaje póstumo a don Francisco Gutiérrez en el marco del 2º aniversario del Boletín Académico AG, dado en Alajuela el 26 de septiembre del 2017. Con la misma leyenda, nos permitimos entregar el certificado a Dora Araya Rodríguez. Al señor Beltrán Seco Villalobos. Y por supuesto a nuestra amiga constructora, co-constructora de nuestra unidad de formación pedagógica de nuestros cursos de epistemología también, doña Cruz Prado.